Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de atrás del pantalón. Yo acá ya lo tengo un poco adelantado porque bueno, había hecho la parte que continuaba, pero bueno, no se pudo descargar, así que bueno, tuve que hacerla de nuevo, ¿sí? Bueno, dice la parte de atrás del pantalón, ¿sí? Arrancamos o empezamos desde un rectángulo igual que la parte delantera, pero bueno, ahora van a ver algunas variaciones. Sigo con el material para que ustedes después se puedan seguir guiando cuando lo lean. Dice que desde el vértice superior hacia adentro se van a marcar 3 centímetros, ¿sí? Que son estos que tengo acá, desde este vértice, desde este ángulo de 90 grados, que ahí se lo marco bien, hacia adentro se van a marcar 3 centímetros, ¿sí? Bien, ahí están marcaditos los 3 centímetros. Yo se los voy a ir marcando, voy a ir con color. Todas estas marcas para resaltar. Desde el vértice hacia adentro 3 centímetros, ¿sí? Bueno, desde ese punto, desde los 3 centímetros, vamos a bajar, pero primero vamos a tener en cuenta que vamos a hacer, vamos a subir esos 5 centímetros que habíamos subido en la parte delantera, las vamos a repetir en la parte trasera. Esos 2 centímetros y medio que nosotros habíamos marcado sobre el vértice del tiro, también los vamos a marcar en la parte de atrás, ¿sí? Pero continuamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice, desde el punto horizontal del costado de la espalda, sobre la línea horizontal, se va a marcar una cuarta parte del contorno de cintura más los 2 centímetros de pinza, ¿sí? Que es lo mismo que marcamos acá, pero en el caso de la parte trasera, la vamos a marcar a partir de los 3 centímetros que nosotros marcamos hacia adentro. Entonces, vamos a marcar la cuarta parte del contorno de cintura más esos 2 centímetros, ¿sí? Que acá ya los tenemos marcados. Serían 19 centímetros, ¿sí? Bueno, marcamos. Desde el punto que tenemos, que marcamos en este caso, que entramos en este caso desde el vértice, esos 3 centímetros hacia arriba, yo voy a marcar 1 centímetro de la parte trasera, lo voy a levantar y lo voy a unir con el costado del pantalón, ¿sí? Esta sería la parte de la espalda del tiro y acá sería el costado del pantalón, ¿sí? Uno estas 2 líneas acá. Voy a tener en cuenta también desde el centro, marco esos 10 centímetros, otros 10 centímetros de bajada para marcar la pinza y una vez que me posiciono desde la línea del centro del pantalón hacia adentro, 10 centímetros. Y voy 1 centímetro para un lado y 1 centímetro hacia el otro, ¿sí? Bien. Una vez teniendo marcado eso, marcamos el largo de la pinza, que serían 10 centímetros, y unimos desde el punto de los 10 centímetros a cada costado de la pinza. Y trazamos. Y ya nos quedaría marcada la pinza, ¿sí? De la parte trasera. Hasta ahí vamos bien, hasta acá perfecto, ¿no? Una vez que ya tenemos marcada la altura del tiro, que levantamos ese centímetro de la parte trasera, marcamos la pinza, en el costado donde yo marqué los 19 centímetros, que sería la medida de la cuarta parte del contorno de cintura, más esos 2 centímetros de pinza, lo que yo voy a hacer es unir con una línea semicurva hacia el costado del pantalón, marcando de esa manera la cintura del pantalón, ¿sí? Entonces acá ya me quedaría marcada la cintura del pantalón. Vamos con el tiro. ¿Qué va a pasar con el tiro? Desde el vértice del costado, sigo leyendo para que ustedes se vayan guiando. Desde el vértice del costado, en diagonal,
desde el vértice del costado, que sería este, en diagonal vamos a marcar una línea del tiro, que sería, se marca la mitad del contorno de cadera menor, que la mitad del contorno de cadera menor serían 96 centímetros, ¿sí? Entonces la mitad de ese contorno me daría 48 centímetros. A esos 48 centímetros yo le tengo que restar los 5 centímetros que yo le agregué en la parte de adelante, ¿se entiende? Entonces me va a dar un total de, si yo tengo 48 centímetros de la mitad del contorno de cintura, de cadera, perdón, menor, serían 48 centímetros, ¿no? Menos los 5 centímetros que yo le agregué, que vendría a ser la quinta parte de nuestro cuadro de 25. Yo entiendo que estas medidas por ahí todavía no las asimilan bien, pero bueno, son todas medidas que ustedes van a ir viendo en la medida, valga la redundancia, que vamos trabajando. Entonces, repaso. Medida que saco desde esta línea diagonal corresponde a el primer contorno de caderas, lo voy a dividir por la mitad, me va a dar 48 centímetros. A esos 48 centímetros, según el material que ustedes van a ir leyendo, les resto 5 centímetros que corresponden, repito, a la quinta parte de nuestro cuadro, ¿sí? Bien, me va a quedar un total de 43 centímetros, ¿sí? Esos 43 centímetros son los que yo voy a marcar desde el vértice del costado del pantalón hacia la línea que yo tengo del tiro. Yo ya lo tengo armado, pero lo repaso. Entonces me va a dar 43 centímetros. ¿Dónde caen los 43 centímetros? Acá. Ahí, ¿por qué? Porque yo tengo que llegar en la línea del tiro. Ahí repaso la línea. Esos son los 43 centímetros, ¿sí? Entonces, de esta manera a mí me queda, digamos, el tope del tiro trasero. Así saco la medida del tiro trasero. Perfecto. Entonces, ya teniendo el largo del tiro que voy a usar, más los 5 centímetros que yo subí, que corresponden a esa quinta parte que fui usando en el molde anterior también, voy a pasar desde esta línea que dejé en suspenso al principio, esos 3 centímetros que yo entré, voy a pasar, la repaso. La bajo, paso por los 5 centímetros como hice en la parte de adelante, tengo en cuenta esos 2 centímetros donde voy a pasar y voy a terminar a los 43 centímetros de mi línea diagonal. Bien, así nos queda formado la parte de atrás, el tiro de atrás, ¿sí? Yo esto ya lo tenía marcado, pero bueno, lo vuelvo a repasar con color para que ustedes vayan viendo de dónde salen todas esas medidas. Perfecto. Hasta acá, esta sería toda la diferencia que va a existir en la parte trasera, ¿sí? El resto continúa exactamente igual que la parte delantera. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta la cuarta parte del contorno de rodilla, acá lo marcamos. Vamos a tener en cuenta la cuarta parte de la botamanga del pantalón. Entonces acá vamos a marcar, ¿sí? En el ancho de la rodilla teníamos un ancho de 46 centímetros. Entonces me va a quedar la cuarta parte en 11 centímetros, ¿sí? Entonces yo voy a marcar acá 11 centímetros, desde la mitad del cuadro que marqué como la parte delantera, la vuelvo a marcar en la parte trasera. 11 centímetros y medio para un lado, 11 centímetros y medio hacia el otro lado, ¿sí? Yo ya acá ya lo tengo marcado. Lo mismo voy a repetir en la parte de abajo, pero yo en la parte de abajo no voy a tener 46 centímetros de ancho como tengo en la rodilla. Yo en la parte de abajo, el ancho de abajo lo tengo en 38 centímetros. Entonces, la cuarta parte de 38 centímetros me va a dar
9,5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Repito lo mismo que hice acá, por si no se ve abajo. Lo repito en la línea de abajo, pero en este caso voy a marcar 9,5 para un lado y 9,5 para el otro lado. ¿Sí? Así me quedaría la parte de la gota manga. ¿Qué hago entonces? Voy a unir la parte del tiro con la parte de los 11,5 centímetros de la rodilla. Marco con una línea recta. Como les decía, tienen que tener en cuenta una vez que terminen el molde todas esas correcciones que hacen a la caída del pantalón, ¿sí? Una de las cosas es controlar todos esos picos que se nos hacen en las uniones, por ejemplo en la rodilla, ¿sí? Suavizarla a mano alzada, como les decía, todas esas líneas, ¿no? Que nos quede una línea recta. En este caso, bueno, marcamos ese centímetro hacia adentro, fuimos con una línea semicurva a mano alzada. En el caso del tiro, controlamos también, como les decía anteriormente. El tiro, si bien termina acá, nosotras nos vamos a ir un momentito o un poquito más adentro, suavizando el tiro, que es esa entrada que tenemos en la entrepierna. Bueno, todas estas correcciones las vamos a tener en cuenta en la medida que vamos terminando el molde, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta también la clienta que tenemos, la forma de cuerpo de la clienta. Bueno, chicas, hasta acá llegamos con el molde del pantalón. En la próxima clase vamos a ver la falda acampanada, ¿sí?